has seguido toda la saga de nuestros videos de Nueva York, ya sabrás que disfrutamos de un viaje en tren desde Raleigh hasta la ciudad de Nueva York y disfrutamos 2 días maravillosos de los cuales te dejamos un video junto a la hermosa experiencia de conocer una de nuestras suscriptoras. Además, te llevamos hasta lo más alto de Nueva York en 2 de los miradores más visitados, donde te deleitamos con unas vistas de todo Manhattan que son de último nivel. Si no has visto todos esos videos, los links los encontrarás en la descripción para que los disfrutes. Pero como todo viaje tiene su retorno a casa, en esta oportunidad viaja con nosotros en este nuevo tren, el 91 Silver Star, donde te mostraremos todo el recorrido y todo lo que necesitas saber de esta travesía desde Nueva York hasta Raleigh, North Carolina, así que acompáñanos en esta nueva aventura. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos en una estación de tren, pero no es cualquier estación de tren. Hoy nos encontramos en el Money Trail aquí en Nueva York, porque hoy la aventura será cómo se viaja en tren desde Nueva York hasta Raleigh, North Carolina, así que quédate hasta el final del video si quieres ver cómo es todo este recorrido. Bien amigos, como pueden ver, en esta estación de tren no solamente está Amtrak, también está AirTrain, porque recuerden que aquí esta estación es mucho más grande y además de eso pueden encontrar las estaciones del metro exactamente abajo para que se puedan mover cuando lleguen aquí a diferentes locaciones. Ahora, a diferencia de Raleigh, que por cierto, si no han visto ese video del recorrido de Raleigh hasta Nueva York, pueden ir a verlo cuando terminen de ver este. Allá solamente hay una estación y no van a tener problemas con diferentes puertas donde abordar. Aquí tienen que estar pendientes, de hecho inclusive el señor me dijo que 15 minutos antes es donde ellos te van a decir qué número de puerta, o sea, como de portón te toca entrar. Así que tienen que estar pendientes de los llamados o de esas pequeñas pantallitas que están por allí. Y además de eso nos dimos cuenta que una señora también viene y les va notificando. Así que estén pendientes a la hora de abordar. A diferencia de la Raleigh, la Monija ha sido concebida como para que pareciera un centro comercial y al mismo tiempo un aeropuerto. Tenemos unas áreas de servicio de comida, tenemos todas estas líneas aquí de trenes y también las conexiones con metro. Ahora estamos en el área como de shopping center y al mismo tiempo la parte de comida, que es para aquel lado, ya la vamos a llevar. Pero lo que queremos darles es que aquí mismo hay una farmacia, como es de la Gold Green, si se dan cuenta, está full. Pero también hay muchas de estos tipos panaderías o cafés. Está Maná, ¿ves? Venden mucho pan baguette. También tenemos Alidoro, también es otra opción de comida. También tenemos una pizzería por allá, por aquel lado, que se llama South Pizzería. También tenemos hamburguesas, mira, Burger Joint, para que disfrutes tus hamburguesas. Y si eres amante de la lectura y al mismo tiempo llevarte unos detallitos para tu viaje, aquí puedes comprar libros y al mismo tiempo dulces, ¿ok? Así que te puedes preparando para hacer tu viaje un poquito más placentero. Ahora vamos a llevarlo que aquí afuera hay un Starbucks, no afuera pues, aquí adentro. Y aquí está el Starbucks que ya Romero está comprando nuestro desayuno para montarnos en él. Otro detallito, tenemos un área de espera para los pasajeros, como es el Ticket Waiting Room. Mira, aquí una tiendita de rosas y ventas, pero está aquí. Aquí pueden esperar, cargar sus teléfonos, la gente puede pasar a reposar un rato. Esto es solamente un área de espera para sentarte a esperar tu tren. Está muy bien acondicionada, está bien apartadito, tiene pantallas para ver la salida de los trenes. Y mira, estar sentada, esperar sus trenes, y pueden ver la distancia de los trenes que van de Nueva York a Filadelfia, Pablo Lancaster y Luxemburgo. Okay, estas son las salidas que van a salir dentro de un rato a las 10. Así que pendiente con su tren. La verdad que el Monija tiene muy parecido a un aeropuerto, bastante parecido a un aeropuerto, muy moderno, muy lujoso. Se puede decir que está en muy buenas condiciones y la limpieza es prioridad. Y vemos que ahorita la parte del tren está siendo más usada de lo que antes se permitía o antes la gente se permitía por los precios. Ahorita las cosas están siendo más accesibles y con la nueva administración están impulsando más el movimiento verde. Así que ya saben amigos,
los trenes están de vuelta en Estados Unidos. Como ven, nuestro tren es el primero que está en la línea y dicen stand-by porque todavía no ha llegado. De hecho, el chico nos dijo que tenía como unos minutos de retraso. Sin embargo, por ejemplo, el 195 que llega hasta Richmond dice que ya está abordando. Y como ven ahí el número 12, eso quiere decir como la puerta donde tú vas a entrar. El de nosotros todavía no tiene, por ende tienen que estar pendientes de esa información en esas pantallas o en las pantallitas pequeñas. Así que estén pendientes. Como ven, esos números grandotes en esas postes que están allí están exactamente al lado de una escalera. Eso es lo que te identifica dónde tú vas a bajar. De hecho, ahí te sale la información. Y entonces vas hacia allá abajo y es donde tú debes abordar. Así que tienes que estar pendiente en la pantalla cuál es el número que te toca y entonces ubicar cuál es tu número para que puedas ir a bordo. Estuvimos caminando en los alrededores y explorando y nos dimos cuenta que Amtrak tiene una parte de allá arriba de sala de espera, obviamente con pantalla y con unas sillitas. Lo mejor es que creo que también se pueden comprar cosas allá, así que ya saben que tienen muchas opciones donde comer y por supuesto donde esperar. Lo que pasa es que nosotros, como llegamos tal vez exactamente a la hora exacta, nos estamos sentando ahí al ladito para no andar en corre-corre, pero si tú vienes con tiempo y tienes que esperar tal vez un poco más, ya sabes que sí hay unas zonas exclusivas. Como pueden ver, las facilidades que tiene esta sala de espera es que tiene enchufes de todos los modelos, puertos USB, y además de eso, aparte que tienes las pantallas al frente, tienes los baños cerca, o sea que no vas a estar moviéndote por todas partes, sino hasta que llegue tu tren y te puedas abordar. Entonces, como pueden ver, el Monaghan también tiene Wi-Fi, así que si su data está medio baja o simplemente no han comprado un SIM card, ya saben que allí pueden tener el Wi-Fi totalmente gratis. Cuando su tren viene tarde, como era nuestro caso hoy, tienen que estar pendientes de lo que las personas hablan, porque a veces no dicen, no lo ponen en la pantalla y entonces ellos empiezan a llamar como para abordar de manera especial. Y en este caso, como nosotros venimos con las niñas, pues nos ponen de manera preferencial, no para hacer la línea largota, sino aquí en el frente. Así que tienen que estar pendientes también de lo que las señoras esas con su uniforme están hablando por allí. Si no, ya preguntarán información. North Carolina, Raleigh? Sleeper or coach? Right here. No coach. Raleigh? Yes, Raleigh. Raleigh, you guys can go to your left. Left? There's a All tent right. that's going to seat you in there. All right. Thank you. How many people? 4. Four. Goes over right here. All right. Thank you. La primera gran diferencia entre el 91, que es este donde estamos, 91 Star, Silver Star exactamente, y el 80 Carolina, que fue donde veníamos en el otro viaje, es los asientos. Como pueden ver, estos asientos tienen este espacio entre las piernas para tú poder descansar más las piernas, tienen este otro aquí. El otro lo que tenía era nada más la bandeja, es lo único que tiene igual, pero este es completamente más confortable. De hecho, miren, pueden ustedes cerrar esto con esta ventana, con estas persianitas para poder dormir más tranquilos. Así que definitivamente tienen más confort y también tiene cada persona sus enchufes y por supuesto las luces. Así que definitivamente, miren, ahí está. Y yo la puedo apuntar para acá o yo la puedo apuntar para acá. Uy. Pero estamos viendo que es más confort. Y lo que nos parece raro es que este salió más económico. Inclusive hoy, el día que estamos haciendo el retorno es 4 de julio, se supone que debe haber sido más costoso. Sin embargo, es lunes, no sé si eso tenga algo que ver. Pero para que ya tengan presente cuáles son las primeras diferencias y poder ver. Si no sabes de qué tren te estoy hablando, de qué viaje, ve y cuando termines este video, mira nuestro recorrido de viaje desde Raleigh aquí a Nueva York, porque este que estás viendo ahorita es el recorrido en un tren totalmente diferente desde Nueva York hasta Raleigh. Este video que estás viendo es del 91 Star.
esta es la primera parada que estamos haciendo desde que salimos de Nueva York. Esta se llama Newark Penn Station y lo que nos sorprende es estos, tal vez porque sea otra ruta, estamos viendo unos trenes totalmente distintos a los que veíamos por allá por la otra ruta cuando veníamos al contrario de Raleigh a Nueva York. Recuerden que este recorrido es desde Nueva York hasta Raleigh y entonces creo que lo más seguro es que vamos a ver diferentes vistas y otras estaciones. Siguiente parada, estamos en Trenton y vamos a ver, esta se ve como más al aire libre, no se ve cerrada como las otras que hemos pasado. Y como les venía comentando, tú puedes ver diferentes como compañías de tren cuando estás de este lado, o sea, para acá, para estos lados de Nueva York. Todavía miren, esta se llama SEPTA y puedes ver que ya hay mucha gente esperando y obviamente muchos de los pasajeros que vienen con nosotros se van a bajar aquí en esta estación que se llama Trenton. Este carro tren también tiene su carro de comidas para tu poder cenar, y tiene sus mesas y sus cosas. Nosotros en este momento compramos unos 3 perros calientes y una hamburguesa, como se dan cuenta, las niñas también tienen allá. Y la verdad fue un total de, ¿cuánto fue, mi amor? $28. 28 las tres perros calientes y solamente 2 sodas, así que ya saben. Lo bueno es que te tiene el servicio de vasitos con hielo, también te dan la salsita, la mayonesa, o sea que aunque todo es preparado, o sea, hay de esas cosas que ya vienen en bolsita y solamente te la calientan en el microondas, la verdad es que saben muy bien y son bastante frescas, así que son opciones que a pesar de todo no están muy caras para tú tener el servicio aquí. Detalle que no le habíamos dicho es que no te escanean el código ese QR cuando tú estás entrando a la estación o cuando vas a abordar, no, sino que después de un buen rato tú debes tener en tu aplicación o si tú compraste tu ticket en físico un código de barra para que ellos escanean y obviamente miran tu destino y entonces te rayan como en un papelito como para reservar tu asiento, cosa que cuando tú te pares o te bajes en los puestos de estaciones donde tú te puedes bajar, porque hay unas donde te puedes bajar a caminar y estirar las piernas y otras donde no, entonces tu asiento quede como reservado, así que ya saben que deben tener siempre su código de barra o bien en la aplicación si la descargan o en su ticket impreso. Bien, estábamos sacando cuentas ahorita y haciendo consideraciones de qué ventajas hay entre el tren y el avión, qué desventajas tiene y qué ventajas tiene cada uno. Las ventajas del tren: primero, pasas por muchas más paradas, el hecho de que te permita ver más pistas, tener más panorámicas, distraerte más. Pero eso es como para que las personas que tienen tiempo para viajar o que tienen un día en completo para disfrutar un viaje. Ahora, si vas rápido, la mejor opción obviamente es el avión. ¿Por qué? Porque estamos viendo los precios y los precios son muy parecidos. Los viajes de una ciudad, de un estado a otro, no de ciudad a ciudad porque hay ciudades dentro del mismo estado. Y tienden a ser más, por lo menos para viajar dentro del estado, de una ciudad a otra, dentro del estado, como lo repito, es más barato el tren que el avión. O tienden a estar ahí parecidos. Pero pensando, pensé una cosa, no todas las personas pueden darse el lujo de viajar en un avión por el hecho de tener que pasar por una aduana. El tren no pasa por aduanas. Una vez te vas a tu estación y solamente necesitas un ID o lo compras por el app del teléfono y listo, te vas directo, no hay problema. Segundo, los trenes son como los ferries o como los cruceros. Tienen un tren, un vagón tren, que es para comer, comedor, te venden tu comida, te venden tus cosas, tú te puedes parar, ir a comprarlo, disfrutarlo tanto en la silla como te puedes parar, caminar, estirarte los pies, de todo. Pero
En los aviones no puedes hacer eso, en los aviones solamente te lo dan, te lo llevan al asiento, lo que haya, que mayormente a veces son snacks y depende de qué tan lejos sea el viaje. La forma en que viajas en los trenes es como más atemporal, pues, es como más para disfrutar y para deleitarte con tu viaje con la familia, como pasarla bien. Mientras que el avión es como para algo más comercial, o sea, es como que yo quiero ir de un lugar a otro punto, a punto B rápido, ir y venir y ya. Otro dato es que estos trenes que van por esta ruta del oeste del país, o sea, de Nueva York a Miami, no tienen el tren panorámico. Nos explicaron aquí que los trenes panorámicos son los de 2 pisos y solo van del lado este del país porque no hay túneles. Pero en este lado del país sí hay túneles, por lo menos ya entrando a Nueva York hay túneles y en Washington también hay túneles. Entonces, los panorámicos por aquí no andan. Así que si quieres tener una de esos vistas panorámicos, de esos trenes panorámicos, tú te vas y te sientas y ves todo de vidrio, puedes ver las rutas, no es de este lado, tienes que ir del otro lado del país. Les voy a dar unos datos que sería en comparación con dos diferentes trenes. Ahorita, por si no se han dado cuenta o no han prestado atención, estamos viajando en el tren 91 Silver Star. Es un tren mucho más moderno porque tiene pantallas, inclusive tiene los asientos diferentes a el otro tren que viajamos. Este tren, a diferencia del 80 Carolinian, que fue el que hicimos en el otro video, así que luego ves y miras ese video, no tiene el área para familias, que son dos hileras de doble, pero frente con frente, un área familiar. Si quieres ver exactamente cómo es, obviamente mira en nuestro otro video que fue la ruta contraria Raleigh, Nueva York. Otra cosa es que hemos visto que tienen también que de hecho fueron los primeros en abordar, los que tienen acceso a como los cuartos. Vamos a ver, no sé si es que están como independientes, si podemos encontrar eso para por lo menos grabarle por afuera cómo son las habitaciones de los trenes. Un detallito que no les habíamos comentado, pero era porque yo tampoco me había dado cuenta. En el correo, si se dieron cuenta, nuestro tren venía un poco tarde en el station y nos hicieron un llamado con las señoras que estaban siempre ahí trabajando en los pasillos. Y entonces resulta que el Amtrak como tal me había enviado un correo diciéndome: hola Rockmary, queríamos decirte que el tren está un poco tarde, que disculparás por los inconvenientes, que la hora de llegada era a las 12, que si tenía algún problema con eso que me acercara al front desk, o sea, ahí como quien dice, al lobby, y preguntara o hiciera algunas preguntas si tuviera. Así que esto es bien importante porque yo no sé, ustedes que se la pasan viajando tal vez en avión me pueden decir si las aerolíneas a ustedes le dicen estas notificaciones, porque yo he visto videos donde nadie aclara eso, pero el hecho de que el Amtrak te notifique exactamente a las 12 me mandaron este correo, eso quiere decir que ya ahí venía un poco tarde, porque nosotros abordamos como a las 12:30 más o menos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que siempre hay que estar pendiente del correo y por supuesto agradecer que te hagan estas notificaciones. Bien amigos, como pueden ver, cada vez que se acerca como una estación de tren de diferente ciudad, ellos te anuncian y entonces se abren así las compuertas y ellos siempre están preparados allí para que las personas se bajen rápido. Please move over so we can see more passengers. Thank you for your cooperation. Ladies and gentlemen, once again, we'll be arriving at Washington, D.C. momentarily. Bien amigos, ahorita nos encontramos en la estación de Washington y resulta que por lo general en esta estación ellos, por ejemplo, ahorita nos anunciaron que aquí nos podíamos bajar, que podías estirar tus piernas, pero que te mantuvieras muy cerquita del tren. Entonces, lo curioso es que ellos apagan el aire acondicionado y por ende, si tú te quieres bajar porque sufres de calor, deberías bajarte porque ellos en ese momento le hacen mantenimiento. Y creo que ya nos están llamando, así que vámonos a bordo para seguir disfrutando de esas hermosas vistas.
otro datito bastante interesante es que tienen que estar pendientes de cuando hacen la parada, específicamente por lo general a mitad de, vuelven a rechequear y escanear tus tickets, así que si los tienes en la aplicación de tu teléfono, tenlo siempre a la mano, de todas maneras guardadito por allí, y si lo tienes en papel, recuerda no botarlo, sino cuando ya tú te bajes del tren en tu destino final, porque a mitad de camino siempre te rechequean o escanean el código de tu ticket, pendiente de eso. Bien amigos, por fin llegamos a Raleigh y estamos bajando. Well, finally home. Oh, thank you so much, man. Bueno amigos, ya llegamos a la estación de Union Station en Raleigh. Y miren cómo se ve la ciudad de noche y hay personas ya esperando para seguir su viaje hacia la Florida. Ya estamos en Raleigh. Miren cómo se ve la ciudad de noche. Espectacular. Ok, vamos a llegar a la estación, vamos a tomar un Uber y vamos a casita. Sí, llegamos a la estación y miren cómo está, iluminadita, bien limpiecita. Así que vamos a esperar aquí nuestro Uber para ir a la casita. Y creo que este video ya lo dejaremos hasta aquí. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video desde aquí de la estación de Raleigh. Queremos agradecerles por llegar al final de este video y estar con nosotros durante todo el recorrido desde Nueva York hasta Raleigh. Así que nos vemos en un próximo video. Y por supuesto, recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales. Además de suscribirte, es totalmente gratis.